Aléjate de mis asuntos, mamá. Eso fue lo que dijo. No con rabia. No con enojo. Solo, como si yo fuera ruido de fondo. Acababa de entregarle los papeles. El último paquete de acciones de la empresa. Mi nombre aún húmedo en la hoja. Él no levantó la vista. Solo golpeó su bolígrafo 2 veces y me hizo un gesto hacia la puerta. Como si fuera una invitada. Como si no hubiera construido ese negocio desde el polvo del garaje y el duelo. Está bien. Ahora puede hablar. Yo construiré algo que él no pueda heredar. El café siempre sabía mejor a las 5 de la mañana. Antes de que las máquinas se encendieran. Antes de que el piso se llenara de voces. Solía sentarme en mi oficina de la esquina, la ventana apenas entreabierta para oír llegar los camiones. Libro de cuentas abierto. Bolígrafo firme. Vapor elevándose en el silencio como una oración. Ese edificio tenía su propio latido. Podía sentirlo en las tuberías, en los rieles metálicos del muelle de carga. No lo construimos por ganancia. Lo construimos para sobrevivir. Mi esposo y yo empezamos con 2 máquinas y un sueño que nadie aplaudió. Un taladro oxidado. Una furgoneta usada con un solo faro funcionando. Construimos estanterías con madera de desecho y esperanza. Yo trabajaba turnos dobles. Tomaba siestas en el almacén cuando el embarazo se volvía demasiado. Archivaba facturas a mano. Manejaba a casa con aceite en las palmas y nanas en la garganta. Le pusimos el nombre del negocio por nuestro hijo. Su primer nombre en negrita. El nuestro desvanecido en la letra pequeña. Solía gatear bajo mi escritorio mientras atendía llamadas de ventas. Me entregaba martillos de juguete como si estuviera ayudando. Los chicos del almacén le construyeron un banco de trabajo con cajas y cinta adhesiva. Y yo pensaba. Si solo trabajaba más duro, él nunca tendría que hacerlo. Nunca fuimos a Disneyland. Pero teníamos panqueques los días de inventario. Y bailes lentos en la oficina cuando las luces se apagaban durante las tormentas. Mi esposo me abrazaba entre las estanterías y susurraba. Solo nosotros, nena. Es todo lo que siempre necesitamos. Luego se enfermó. Rápido. Silencioso. El cáncer no pide permiso. Solo se instala. Roba calcetines. Esconde el control remoto. Convierte voces en susurros. Me dejó la empresa a mí. Y la dirigí con ambas manos temblando. Convertí la pérdida en logística. El duelo en determinación. Cada reunión se volvió una máscara que llevaba por él. Por el futuro de nuestro hijo. Y funcionó. Finalmente. Nos expandimos. Contratamos más manos. Compramos ese segundo edificio al otro lado del lote. Empezamos a aparecer en revistas del sector. En negocio familiar con legado, nos llamaban. Pero el legado tiene peso. Y nunca supe cuán pesado era hasta que vi a mi hijo empezar a pararse diferente. Como si su nombre por sí solo bastara para sostener el techo. Dejó de llegar temprano. Dejó de hacer preguntas. Empezó a llevar tarjetas de presentación con títulos que yo no aprobé. VP. Luego SEO en espera. Luego solo SEO. Tomó la silla que su padre alguna vez ocupó. Pero nunca preguntó cuán fría se sentía en invierno. Nunca supo de las facturas que escondíamos tras pagos a proveedores para mantener las luces encendidas. Yo seguía apareciendo. Seguía usando el mismo blazer que usé el día que abrimos. El que tenía su babita en la manga, nunca se lavó del todo. Él nunca lo notó. Un día, reemplazó las sillas de la sala de descanso. Dijo que eran demasiado anticuadas. Pasé la mano por el reposabrazos desgastado antes de que se la llevaran. La silla en la que lo amamanté después de turnos largos. Desaparecida. El personal también cambió. Jóvenes. De habla rápida. Nadie me llamaba señora ya. Solo ella. Y todavía está en la junta. Ayudó a fundarla, creo. Escuché que aún llega temprano, como siempre. Me convertí en la pintura que nadie desempolva. Respetada a distancia. Hasta que simplemente fui distante. Pero seguía apareciendo. No por respeto. Ni siquiera por poder.
Por la memoria. Por el significado. Observaba a mi hijo caminar por la planta con postura perfecta y sin paciencia. Lo vi interrumpir al viejo maquinista que lo entrenó a los 13. Lo vi chasquear la lengua cuando la hoja de nómina no estaba ordenada por margen de ganancia. Y me mordí la lengua. Cada vez. Porque pensaba que tal vez solo estaba esforzándose demasiado. Intentando llenar una sombra que se extendía por décadas. Me quedé callada. Pulí placas. Reemplacé yo misma el foco del pasillo. Incluso le llevé el almuerzo. Pavó con mostaza. Sin mayonesa, odiaba la mayonesa. Lo dejó en su escritorio por 3 días. Luego lo tiró a la basura. Sin abrir. Nunca estuve realmente sola. Solo reemplazada en silencio. Pero me quedé. Porque creía en lo que construimos. Porque creía, tal vez ingenuamente, que él aún creía en mí. Hasta la mañana en que lo dijo. Las palabras aún resuenan más fuerte que las máquinas. Aléjate de mis asuntos, mamá. Como si fuera la empleada. Como si no hubiera sangrado en esas tablas del piso. Como si no lo hubiera alimentado con estas manos callosas. Lo dijo sin rabia. Sin vergüenza. Solo, vacío. Y ese fue el momento en que el café dejó de saber bien. El momento en que me di cuenta. Que no lo perdí por dinero. Lo perdí por el olvido. Por la comodidad. Por un nombre que nunca ganó, solo heredó. Pero yo no soy el eco. Soy la voz que construyó este lugar. Y cuando una voz se calla, no es porque esté rota. Es porque está esperando. Esperando ser oída. Una última vez. Llegó en un simple sobremanila. Sin nota. Sin advertencia. Solo lo deslizaron bajo la puerta de mi oficina como si no importara. Pensé que era un informe de proveedor. Algo rutinario. Lo abrí por costumbre. Esa que se forma después de años de revisar todo 2 veces. Dentro había una presentación impresa, 12 páginas brillantes. Fuente en negrita. Marca afilada. Y Visión 2030, reposicionar nuestra marca para un liderazgo moderno. Su nombre en el encabezado. No el mío. No el nuestro. La portada mostraba el logo de la empresa. Pero alterado. Mi nombre desaparecido. Sin lema. Sin eslogan. Sin legado. Solo el nombre de la empresa en una fuente minimalista, y su firma en la esquina. Pasé las diapositivas lentamente. Manos firmes. Corazón, no tanto. Página 4. Equidad de marca actual, percepción de anticuada. Subpunto, el legado del fundador ya no se alinea con las expectativas de los inversores. Leí esa línea 5 veces. Cada palabra más fuerte que la anterior. Cada una rascando algo crudo dentro de mí. Página 6. Fase 1. Eliminar materiales asociados al fundador. Retratos de oficina. Membretes y tarjetas de presentación. Placas del vestíbulo. Biografías del sitio web. No dijo madre. Dijo fundadora. Como si yo fuera un error que estaban corrigiendo suavemente. Cerré la carpeta. Me recosté en la silla que aún no había reemplazado. Pasé los dedos por el borde del escritorio. El mismo que construí con mi esposo. El mismo que mi hijo usaba como fuerte cuando tenía 5 años. Pensé que estaba respirando. Pero mi pecho no se elevaba. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Me levanté despacio. Caminé hacia el archivador que aún mantenía cerrado por costumbre. Tercer cajón. Carpeta de atrás. Viejos recibos de sueldo, fotos familiares, y una hoja de papel rayado doblada. El logotipo dibujado a mano. Boceto con crayón. Nombre de la empresa mal escrito con una E al revés. Lo hizo cuando tenía 7 años. Lo habíamos clavado en el corcho de la oficina durante años. El logotipo real vino después. Pero ese, el de crayón, fue la primera visión verdadera. Lo sostenía en mi mano, temblando. En la esquina inferior, garabateado con marcador rojo. El negocio de mamá y yo. Miré esas palabras hasta que mis ojos se nublaron.
hasta que la forma del papel ya no se sintiera como papel. Se sentía como una traición. No ruidosa. No dramática. Solo fría. Coloqué el logotipo de crayón en el escritorio junto a la carpeta del proyecto. 2 futuros. Lado a lado. Uno construido con amor. El otro con borrado. Él no me dijo una palabra sobre nada de esto. Ni una llamada. Ni una reunión. Ni un momento de honestidad. Solo un empujón silencioso por la puerta lateral. Como si no me diera cuenta. Como si lo aceptara. Alcancé el teléfono fijo. Me detuve. Lo dejé. ¿Qué había que decir? ¿Qué palabras arreglarían este tipo de olvido? Me volví hacia la ventana. La misma por la que había mirado durante 30 años. Los camiones de envío se movían como relojes. Tony de mantenimiento saludaba sin mirar. El mundo seguía girando. Pero algo en mí se había detenido. Dejó de esperar. Dejó de justificar. Dejó de fingir que él todavía era el niño debajo de mi escritorio con herramientas de plástico. Ahora había construido su propio mundo. Y quería borrarme de él. Así que dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Tomé la carpeta del proyecto. La deslicé de nuevo en el sobre. La cerré con cinta. No la devolví. No lo enfrenté. La coloqué cuidadosamente en mi cajón inferior. Archivada entre contratos antiguos y cartas de empleados. Luego lo cerré con llave. Apagué las luces. Y me senté sola en la oscuridad. Dejando que la verdad se asentara en las grietas de mí. Él no solo cambió el logotipo. Reescribió la historia. Una en la que yo era solo una nota al pie. Si acaso. Me quedé allí hasta que el sol comenzó a desvanecerse. El zumbido de la máquina expendedora era el único sonido en el edificio. Luego abrí mi bolso. Deslicé dentro el logotipo de crayón. Con cuidado. Ese. Él no podía borrarlo. La primera vez que me dejó fuera de un correo, me dije que fue un accidente. Demasiadas personas en la cadena. Demasiadas cosas en su cabeza. Incluso escribí una respuesta. Luego la borré. No quería parecer mezquina. La siguiente vez fue una reunión de junta. Aparecí, me senté en mi silla de siempre. Había una placa con otro nombre. Reasignada, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es solo por este trimestre, mamá. El trimestre se convirtió en año. Le dio el asiento a un tipo de marketing que usaba zapatillas con trajes y me decía señorita. Solo señorita. Sin nombre. Como si no quisiera arriesgarse a decirlo mal. Lo disculpé de nuevo. Me dije que era anticuada. Que tal vez era hora de dar un paso atrás. Pero dar un paso atrás se siente distinto cuando te empujan. En el almuerzo festivo, se paró en el podio y dio un discurso. Agradeció al equipo, a los visionarios, incluso al conserje por su nombre. Ni una sola palabra sobre mí. Ni siquiera cuando el personal aplaudió en mi dirección. Solo sonrió con más rigidez. Y siguió adelante. Comí la mitad de mi comida en silencio. La otra mitad la guardé y se la di a Linda de Recursos Humanos. Ella siempre recordaba mi nombre. Una vez, traje una vieja foto enmarcada, yo y su padre, cubiertos de grasa, riendo detrás del primer torno. La colgué cerca de la sala de descanso. Al día siguiente, había desaparecido. Nadie dijo nada. Pero alguien colgó un lienzo moderno con palabras de moda en letra metálica. Disrupt. Scale. Pivot. Solíamos colgar los cumpleaños del personal. Ahora colgábamos ambición. Dejó de invitarme a almorzar. Dijo que el equipo ahora se movía rápido. Más bien una cultura de reuniones de pie. Empaqué mi sándwich de pavó de todos modos. Me senté en la esquina tranquila junto a la ventana del almacén. La misma banca donde lo amamanté en días de inventario. La misma que me pintó para el Día de la Madre con margaritas torcidas. Ahora era solo un asiento. Uno que nadie más usaba. Una vez traje galletas. La misma receta que amaba su padre, avena con ralladura de naranja. Las puse en la mesa de conferencias. Nadie las tocó.
A las 3 de la tarde, habían desaparecido. Tiradas a la basura. El Tupperware vacío en el bote, todavía oliendo a hogar. No pregunté quién lo hizo. No quería ver la expresión en su cara. Es más fácil cuando no miras muy de cerca. Cuando dejas que los pequeños dolores pasen por tus costillas antes de asentarse. Una mañana, noté que mi espacio de estacionamiento tenía un nuevo letrero. Reservado, CFO. Mi nombre había desaparecido. Aparqué al otro lado del lote. No dije una palabra. Solo caminé los pasos extra. Pero esa caminata se volvió más larga cada vez. En la gala de aniversario de la empresa, hicieron una línea de tiempo de hitos. Caminé a lo largo de la exhibición, copa de vino aguado en mano. Fotos. Fechas. Premios. Ni una de mí. Ni una de mi esposo. Como si la empresa hubiera surgido del aire el año en que mi hijo tomó el mando. Encontré una foto, pequeña, recortada. Solo mi mano visible en un portapapeles. La leyenda decía, operaciones tempranas. Esa era yo. Solo mi mano. Sin nombre. Sin nota. Salí antes de la presentación. La noche estaba fría. Se sentía más limpia que el aire dentro. Me apoyé contra la pared de ladrillo. La misma pared en la que nos apoyamos cuando mi esposo me dijo que habíamos superado nuestro primer año rentable. Me besó la frente y dijo: nunca olvidemos de dónde venimos. Y ahora aquí estaba yo. Fuera de la celebración. No invitada a la historia. Seguí pensando que tal vez era el estrés. Tal vez él estaba abrumado. O tratando de demostrarse a sí mismo. Así que disculpé el silencio. Las exclusiones. Los pequeños cortes. Los dejé sangrar en silencio. Porque se sentía mejor que admitir la verdad. Mi hijo ya no estaba construyendo conmigo. Estaba construyendo sobre mí. Una mañana le traje una pequeña caja. Dentro, la vieja pluma estilográfica de su padre. Punta de oro. Todavía funcionaba. Todavía tenía tinta del último contrato que firmó. La coloqué en su escritorio con suavidad. Más tarde ese día, lo vi en el contenedor de reciclaje. Junto a un borrador arrugado de su próximo comunicado de prensa. Me lo llevé a casa. Lavé la tinta de la tapa. Lo volví a colocar en su estuche de terciopelo. Algunas cosas merecen dignidad, incluso cuando nadie está mirando. Esa noche, me senté en mi garaje. El mismo en el que empezamos el negocio. Las paredes aún olían levemente a aceite de motor y a invierno. Abrí una vieja caja de archivos. Dentro, facturas del primer año. Recibos escritos a mano con la letra inclinada de mi esposo. Pasé mis dedos por los bordes. Ásperos. Reales. Nuestros. Los dolores llegaban más rápido ahora. Más difíciles de ignorar. Pero aún así me quedé. Porque creía en la base. Incluso cuando la casa empezaba a sentirse más fría. Una vez me dijo: tú siempre te encargas de las partes difíciles, mamá. No me di cuenta. De que quería decir que yo era desechable. Una vez que las partes difíciles se terminaran. Encontré la manta un jueves lluvioso. No la estaba buscando. Estaba buscando tinta para impresora en el viejo armario de suministros, ese que todos habían olvidado que existía. El mismo en el que solía mecerlo para dormir en las largas noches de trabajo. Estaba doblada en la esquina. Todavía suave. Todavía azul. Una franela de parches pálidos con letras cosidas a mano en el borde. Para mi niño, para tus sueños. La cosí cuando tenía 6 años. Me quedé despierta toda la noche con una aguja y los dedos entumecidos. Agregué una estrella en cada esquina. Dijo que lo hacía sentirse seguro. Olía levemente a almacenamiento y aserrín. La presioné contra mi cara. Cerré los ojos. Y recordé. Su pequeña mano agarrando la mía durante las tormentas. La forma en que corría por la oficina gritando: esto también es mío. Como lloró cuando me perdí su primera obra escolar. Porque un cliente no quiso esperar. Te guardé una galleta, me dijo esa noche. Como si perdonar fuera fácil cuando aún usaba zapatos con velcro.
Me senté en el suelo frío. La manta aún en mi regazo. La tinta de impresora olvidada. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parecía desmoronarse? Era como ver una vieja película dentro del pecho. Una que creías perdida. Pero el carrete todavía se reproduce. Lloré por primera vez en meses. Sin ruido. Solo agua. Como si el cuerpo estuviera cansado de contenerlo todo. Cuando me levanté, doblé la manta con cuidado. La coloqué donde la encontré. Porque ya no pertenecía allá afuera. No en este nuevo mundo. No en esta versión de él. Esa tarde, pasé por su oficina. Puerta entreabierta. Se reía con dos de los miembros del consejo. Hablaban de números. Crecimiento. Estrategias de salida. Uno de ellos le dio una palmada en la espalda. No eres solo una astilla del viejo tronco. Eres todo el maldito árbol. Él rió. No lo corrigió. No dijo, era el tronco de mi madre. Me quedé ahí un momento. El tiempo suficiente para que me viera. No lo hizo. O eligió no hacerlo. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Vacío. Olvidado. Perfecto. Esa noche, saqué la caja de recuerdos de debajo de mi cama. Fotos antiguas. Una caja de música que tocaba Edelweiss. Un zapato de bebé. Y una llave. Una pequeña llave de bronce atada con una cinta roja. La cerradura original del primer cajón de oficina. Me la dio en mi cumpleaños número 50. Porque todo lo importante vive aquí, dijo. Y tocó mi pecho. Desaté la cinta. Sostuve la llave en mi mano. La giré. Una y otra vez. Estaba tibia por mi piel. Pero se sentía fría en mi palma. La puse en la mesita de noche. No la volví a guardar en la caja. Ya no era necesario. Algo había cambiado. No en él. En mí. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. El edificio aún oscuro. Sin luces humantes. Sin pasos. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué el sobre con la presentación. Lo coloqué en el escritorio junto a mí. Luego abrí el cajón inferior. Saqué la carpeta con los documentos fundacionales originales. Escaneé mi nombre en la parte superior. La tinta no se había desvanecido. Yo tampoco. En el silencio, susurré algo que no había dicho en años. Yo construí esto. Las paredes no respondieron. Pero sabían. Recordaban. Coloqué los documentos en una nueva carpeta. La etiqueté archivo personal. La cerré con llave. Luego abrí mi correo. Escribí un mensaje a nuestro abogado de siempre. Asunto: revisiones a los documentos de propiedad. Corto. Agudo. Claro. Sin rabia. Solo movimiento. No lo envié. Aún no. Lo guardé en borradores. Porque a veces el verdadero poder no está en la pelea. Está en la preparación. Me levanté. Miré alrededor de la oficina. Mismas paredes. Mismos pisos. El mismo polvo en el alféizar. Pero yo no era la misma. Metí la mano en mi bolso. Saqué el logotipo hecho con crayones. Lo puse en el escritorio junto a la carpeta de presentación de nuevo. Esta vez, no lloré. Simplemente me quedé quieta. Dejando que las dos versiones de la empresa respiraran una al lado de la otra. Una llena de amor. Una llena de ediciones. Luego tomé mi bolígrafo. Escribí una palabra en una nota adhesiva. Basta. La pegué en el interior de mi cajón. No por él. Por mí. Porque romperse no siempre significa estallidos ruidosos. A veces es solo el sonido de papel sobre papel. Una página que se cierra. Otra que comienza. Y esta vez. La escribiría sola. No di un portazo. Solo la cerré. Hay cambios que no sacuden las paredes. No vienen con gritos ni lágrimas. Vienen con llaves sobre escritorios. Nombres fuera de carpetas. Contraseñas cambiadas a las 3 de la mañana.
El poder no surgió en mí como fuego. Se asentó. Como el polvo que por fin cae tras años de movimiento. Ese lunes, llegué 2 horas antes. Antes de que se preparara el primer café. Antes de que él saliera de su Tesla, masticando ambición como si fuera chicle. Entré en la sala de servidores. El zumbido de las máquinas se sentía casi sagrado. Toda nuestra empresa, almacenada en pulsos de luz y memoria. Me senté en el terminal. Ingresé mis credenciales. Todavía tenía acceso completo. Él aún no me había quitado eso. Transferí el código fuente original y los documentos fundacionales a una unidad externa encriptada. Actas de la empresa. Rastro financiero. Marcas originales, mías y de mi esposo. Luego fui a mi oficina. Abrí el cajón inferior. Saqué la caja para quemar. Era una caja metálica para efectivo pintada con girasoles. Solíamos guardar nuestros primeros pagos allí, envueltos en recibos de supermercado. Ahora contenía otras cosas. Una copia en papel de los documentos originales de constitución. Un poder notarial autenticado que nunca activé. Una unidad flash. Y una fotografía, yo, mi esposo y nuestro hijo, sus mejillas aún redondas por la infancia. Puse la foto en mi bolso. Todo lo demás fue en un sobre sencillo. Lo sellé. No escribí ningún nombre al frente. Porque no era una carta. Era una puerta. Y yo estaba cruzándola. Inicié sesión en el portal bancario. Cuenta terminada en 4819. La que abrí en 2002 para gastos menores. Con los años, había crecido por sí sola. Reservas de emergencia. Dividendos silenciosos. Un hábito de ahorrar en segundo plano mientras las cuentas más vistosas bailaban en el centro de atención. Transferí el 60% a una cuenta nueva bajo el nombre de mi fideicomiso. Dejé el resto. Como una copa de vino a medio vaciar en una mesa en la que ya no te sientas. Él no lo notaría, aún no. No era robo. Era recuperación. Actualicé mi dirección en todos los registros de accionistas. Eliminé mi correo electrónico de la empresa. Redirigí todas las futuras consultas a mi abogada personal. Sin advertencia. Sin explosión. Solo. Desconectarse. Limpié mi oficina lentamente. Nada dramático. Solo una caja. La taza con margaritas que hizo en 3er grado. El abre cartas de nuestra primera feria comercial. La grapadora que se atascaba cada lunes pero aún se sentía mía. Dejé las plantas. Él nunca las regaba. Ya se estaban muriendo. Me detuve frente al estante de libros. Pasé mi dedo por una carpeta rotulada 2004, fase de crecimiento. Dentro, mis notas con tinta azul. Garabatos en los márgenes. Clips aún sujetando recibos de ferias comerciales y almuerzos en cafeterías con menús pegajosos. Él una vez me dijo. Documentaste todo como si importara. Importaba. Dejé la carpeta en su escritorio. Abierta en una página donde su letra de cuando tenía 10 años había dibujado una pequeña corona sobre mi nombre. Reina de los recibos, decía. Que él decida qué sentir. Eso ya no era mi responsabilidad. Entonces vino la escena silenciosa. La que había ensayado en mi cabeza durante meses. Sin palabras. Sin confrontación. Solo movimiento. Salida. Pasé junto a la sala de descanso. Pasé frente a las salas de conferencias de cristal llenas de ruido y jerga. Pasé junto a las fotos en la pared que no incluían mi rostro. Él me vio al llegar a la puerta principal. Lo sé. Levantó la mano, como si fuera a saludar. Quizás preguntar. Quizás llamar. Pero no lo hizo. Y yo no me detuve. Afuera, el viento se levantó. A los árboles no les importaba que me fuera. Y eso se sentía correcto. Conduje hasta la oficina del notario. Finalicé un documento que había redactado 6 meses antes. Transferencia de acciones parciales. A una fundación con el nombre de mi difunto esposo. Becas educativas. Formación vocacional para madres solteras. No venganza. Solo redirección. El futuro aún se beneficiaría de lo que construimos.
Solo que no a través de él. Envié el sobre por correo. Lo rastreé hasta la oficina del abogado corporativo. Luego fui a casa. Y hice algo que no había hecho en 15 años. Me senté en mi sala de sol. En la silla que construyó mi esposo. Y leí. Sin hojas de cálculo. Sin correos electrónicos. Solo un libro de bolsillo. La historia era sobre una mujer que lo perdió todo. Y luego se encontró a sí misma, una mañana tranquila, bebiendo café de su propia taza. No de él. No de ellos. Suya. Cerré el libro a la mitad. No porque me aburriera. Sino porque finalmente entendí. El poder no es ruidoso. No es fuego ni furia. Es el silencio después. Cuando el aire se aclara. Cuando te das cuenta. No incendiaste la casa. Simplemente saliste de ella. Y quitaste tu nombre del contrato. Llegó un jueves. El sobre. Color crema. Grueso. Sin remitente. Solo mi nombre en letras de molde perfectas. Como una etiqueta de archivo. Lo abrí en la encimera de la cocina, junto al bol de naranjas. Como si fuera cualquier otra carta. Dentro, una carta. Escrita a máquina. 3 páginas. Y una copia de un documento. Uno que nunca había visto antes. Estaba fechado hace 4 meses. Título. Memorando de transferencia operativa reestructuración interna. Al principio, no lo comprendí. Solo lenguaje. Relleno legal. Empapado de tonos neutros. Pero a mitad de la segunda página, lo encontré. Reasignación efectiva del control de voto y la propiedad mayoritaria al sucesor principal y actual CEO, señor Jordan Hayes. Lo leí 2 veces. Luego otra vez. Luego miré la firma. La mía. Pero no era mía. Conocía mi firma. Conocía sus bucles. Su filo en la H. La forma en que se inclinaba levemente a la derecha después del accidente en mi muñeca. Esta era una copia. Una imitación. Hecha con esfuerzo, pero sin memoria. Él la había falsificado. Mi hijo falsificó mi nombre. No solo me olvidó. Me borró. Me senté. Muy quieta. Muy callada. La ventana estaba abierta. El viento movía las cortinas como un aliento. Una traición así no grita. Susurra. No gritas. Solo dejas de respirar por un momento. Como si tu cuerpo supiera que algo sagrado se ha roto. Tomé la segunda hoja. Detallaba una votación del consejo. No oficial. Convenientemente no registrada. Impulsada por firmas por poder. 3 de ellas las reconocí. Viejos amigos. A quienes había asesorado. No llamaron. No preguntaron. Solo, siguieron. Se movieron. La tercera página era un breve memorando. Palabras de Jordan. Esta reestructuración refleja las necesidades modernas de la empresa. No es un rechazo al legado, sino una realineación de visión. Legado. Eso era en lo que me había convertido. Un mural en la pared. Un mito fundacional. Una figura decorativa sin función. Extendí la mano sobre la mesa. Saqué el último objeto del sobre. Una fotografía. De la nueva suite ejecutiva. Una remodelación de la que no sabía. Mi antigua oficina, ahora pintada de gris pizarra. La foto familiar enmarcada reemplazada con arte abstracto. Y sobre el escritorio, su mano. Llevando el reloj de mi esposo. Apreté el borde de la mesa. No para contener mi rabia. Para contener mi duelo. No fue solo un robo. Fue un entierro. Él me enterró. Y ni siquiera se molestó en decirme dónde estaba la tumba. Pensé en la llave que guardaba en la mesita de noche. La que tenía el lazo rojo. Pensé en la manta que doblé y guardé de nuevo en el armario. Pensé en la corona que una vez garabateó sobre mi nombre. Él no solo me había superado. Había reescrito la historia. Sin la mujer que la construyó. Me levanté. Fui a mi dormitorio.
Abrí el cajón. Allí estaba de nuevo. Esa llave. Aún cálida por la memoria. Pero ahora. Significaba otra cosa. Un símbolo de todo lo que había entregado. En confianza. En fe. En ceguera. Conduje hasta la oficina de mi abogado. No llamé antes. Simplemente aparecí. Él vio mi rostro y no hizo preguntas. Nos sentamos. Y le entregué el documento. La firma. La foto. Lo leyó todo en silencio. Luego levantó la vista. Puedo impugnar esto. Asentí. Pero mi voz dijo otra cosa. No estoy tratando de recuperarlo. Parpadeó. Confundido. Pero esto es fraude. Se puede denunciar. Me incliné hacia adelante. No voy a volver a ese edificio. No voy a llevarlo a juicio. Solo quiero que quede documentado. Sellado. Y a mi nombre, que nunca fue suyo para tomar. Él lo entendió. En silencio. Con profesionalismo. Al día siguiente, se firmó la declaración jurada. Se archivó. Se certificó. Una verdad grabada en papel. No para castigar. Sino para preservar. Fui a casa. Me serví una copa de vino tinto. Me senté en el porche. Los grillos cantaban. El cielo suavizándose en la banda. Y en ese lento anochecer, recordé algo más. El dibujo con crayón rojo. El que había colocado junto a la carpeta del proyecto. No lo había tirado. Lo había guardado en mi bolso esa mañana. El día que salí de la oficina. Lo encontré en el fondo. Bordes deshilachados. Líneas desvanecidas. Pero aún ahí. Un dibujo de una casa. Yo, él y su padre. Debajo, en letras temblorosas. Esto es nuestro. Para siempre. Lo sostuve en mis manos. Luego lo doblé con cuidado. No porque aún lo creyera. Sino porque una vez amé a alguien que sí lo hizo. Esa persona ya no existía. Pero yo sí. Siempre había existido. Y ahora, por primera vez en años. Recordé que no necesitaba su corona. Ni sus títulos. Ni sus habitaciones. Solo la tierra bajo mis pies. Y mi nombre, intacto. Tomé el dibujo con crayón. Encendí un fósforo. Lo vi arder en un pequeño cuenco de cerámica. Sin rabia. Solo liberación. Porque a veces, la traición más profunda. No es que te dejen fuera. Es que intentan llevarse tu nombre con ellos. Y a veces, la victoria más silenciosa. Es conservarlo de todos modos. El día que elegí la paz, nadie se dio cuenta. Esa era su belleza. Sin anuncio. Sin gran gesto. Solo el clic silencioso de una decisión encajando en su lugar. Empecé regalando cosas. No por pérdida. Por claridad. El jarrón de vidrio azul que Jordan me compró por mis 50, lo doné. Demasiado filoso, demasiado ruidoso. Nunca retenía el agua por mucho tiempo, de todos modos. El maletín de cuero con mis iniciales, lo dejé en el contenedor de donaciones de la biblioteca. Aún lleno de viejas notas. Que alguien más cargue algo que una vez importó. Luego vino la elección más grande. La casa de verano. La que John y yo construimos en 3 acres cuando la empresa tuvo sus primeras ganancias. A Jordan nunca le gustó. Decía que era demasiado rural, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Pero yo amaba esa casa. Amaba como las ventanas atrapaban la luz a las 6:15 de la tarde. Como el porche crujía como si recordara a todos los que alguna vez se sentaron en él. No había ido en años. Así que conduje. 3 horas al norte. Sin música. Solo el viento y mi respiración. La casa se veía cansada. Pintura descascarada. Contraventanas colgando de bisagras oxidadas. Pero seguía siendo mía. Caminé por el perímetro. Vi el árbol que plantamos tras el nacimiento de Jordan. Su tronco más grueso ahora. Ramas amplias como los brazos con los que solía cargarlo. Entonces hice la llamada. A la universidad local.
Comunitaria. Mayormente mujeres. Mayormente mayores. Mayormente ignoradas. Ofrecí la casa. No para vender. Para donar. Para una residencia de escritura. Para mujeres con historias pero sin tiempo. Sin silencio. Sin porche donde sentarse y recordar quiénes eran antes de ser borradas. La administradora lloró. Yo no. No era tristeza. Era determinación. Dejar que la casa respirara otra vez. Que alguien más plantara tomates en esa tierra. Que el porche cargara un nuevo peso. Me quedé con una sola cosa. Un carillón de viento de hojalata de nuestro primer aniversario. Sonaba como lluvia sobre vidrio cuando pasaba el viento. Lo colgué fuera de la ventana de mi cocina. Ahora, incluso el silencio tenía música. Esa noche, fui al ático. Abrí una caja que había mantenido sellada por décadas. Adentro. El primer prototipo de nuestro producto. Torpe, soldado a mano, sostenido por pura voluntad y cinta adhesiva. Junto a él, un cuaderno de ideas escrito a mano. Mis ideas. Esbozadas mientras Jordan dormía la siesta. En servilletas, recibos, boletines de iglesia. Prueba de que yo siempre fui el motor. Él pensó que al quedarse con la empresa se llevaba también el significado. Pero el significado no vive en los libros contables. Vive en la memoria. Y yo aún tenía todas las mías. Abrí la última página del cuaderno. Ahí estaba. Un boceto de un logo circular. Uno que nunca envié. Demasiado sentimental en ese momento. 3 anillos. Uno para mí. Uno para John. Uno para nuestro hijo. Pero en el centro, un punto. Solo. Anclado. Ese punto era yo. En aquel entonces, pensé que era la parte más débil. Ahora sé que era el centro. La raíz. El comienzo. A la mañana siguiente, registré un DBA, Three Rings Design Studio. No una empresa tecnológica. Solo yo. Diseñando. Asesorando. Ayudando a otros a construir legados sin regalar sus nombres. Monté un escritorio junto a la ventana. La misma silla en la que me senté el día que me alejé. Esta vez, no traje mi vieja laptop. Compré una nueva. Limpia. Ligera. Intacta por archivos o fantasmas. Subí el logo. Simple. Circular. Centrado. El carillón de viento sonó una vez. Y así, sin más. El futuro se abrió. Un sonido suave. Un respiro profundo. Un comienzo hecho de silencio. La gente empezó a encontrarme. Una mujer de Tulsa, quemada por la startup de su familia. Una enfermera jubilada que quería crear un pequeño servicio en línea para recursos de cuidado. No necesitaban un imperio. Necesitaban espacio. Un comienzo suave. Y yo se los di. No dinero. Solo claridad. La clase de claridad que nadie me dio cuando construía en la oscuridad. Jordan nunca llamó. Ni una sola vez. Pero escuché de alguien más. Marcia, la recepcionista que contraté hace 20 años. Ahora casada, con 2 hijos en la universidad. Me encontró a través de una cuenta de proveedor antigua. Dijo que vio mi nombre en una transferencia de marca registrada. Dijo que siempre se preguntó a dónde me había ido. Sabía que tú lo habías construido, dijo. Todos lo sabían. Él solo hablaba más fuerte. No lloré. Pero algo en mí se derritió. Un reconocimiento que no sabía que necesitaba. Antes de colgar, dijo. Si alguna vez necesitas algo, avísame. Algunos de nosotros nunca lo olvidamos. Me quedé ahí sentado mucho tiempo después de eso. No triste. No enojado. Solo lleno. Como se siente la tierra justo después de la lluvia. Miré el carillón de viento. El anillo central se movió ligeramente, como si también la hubiera escuchado. Esa noche, tomé la cinta roja de la llave vieja y la até al carillón de viento. La dejé bailar con la brisa. Ya no era un símbolo de lo que perdí. Era lo que elegí conservar. No la empresa.
No el nombre. Ni siquiera el hijo. Solo yo. Completa. Tranquila. Íntegra sin disculpas. Comenzó con un mensaje de voz. Luego otro. Luego 6 más en 3 días. Todos de Jordan. El primero fue cortante. Formal. Como un CEO tratando de salvar una situación de relaciones públicas. Hola, mamá. Deberíamos hablar. Ha habido un malentendido. Llámame. El segundo llegó a las 2:13 de la mañana. Su voz era más baja. Tensa. Mira, no sé qué te han dicho, pero la reestructuración no fue algo personal. Las cosas se complicaron, eso es todo. Solo llámame, ¿sí? No lo hice. Dejé que los mensajes se acumularan como correos sin abrir. Para el cuarto, noté el silencio entre sus frases. Más largo. Más pesado. El sonido de un hombre perdiendo el control. El sexto mensaje sacudió algo en mí. No pensé que realmente te irías. Pensé que entenderías. Que siempre supiste lo que era mejor. Siempre lo supiste, ¿verdad? Solo, llámame. Dijo siempre supiste. Fue la primera vez que lo dijo. No cuando me quedaba despierta rehaciendo presentaciones para inversionistas hasta el amanecer. No cuando usé mi anillo de bodas como garantía para financiar nuestro primer gran envío. No cuando me quedé callada en las reuniones de la junta solo para hacerlo sentir como un hombre. Pero ahora. Ahora que se había ido. Ahora que yo me había ido. Lo recordaba. El séptimo mensaje llegó 2 semanas después. Fue más corto. Hueco. Estaba equivocado. Sobre todo. Luego. Clic. Sin despedida. Sin explicación. Solo el sonido de un hombre que finalmente comprendió que la corona no era suya para llevar. Luego llegó la carta. Escrita a máquina, por supuesto. Pero firmada a mano esta vez. Su firma real. No la mía falsificada con tinta. Escribió sobre cómo a la empresa no le iba bien. Que la moral estaba baja. Que su liderazgo carecía de cohesión. Que la junta estaba fracturada. Preguntó si regresaría. No para liderar. Solo para aconsejar. Solo para guiar. Solo, para estar cerca. Cerró con: sé que te dije que te mantuvieras fuera de mi negocio. Pero nunca fue mío, en realidad. Era tuyo. Siempre tuyo. Lo leí 2 veces. Lo doblé. Lo coloqué junto a mi taza de café. Luego salí. El carillón de viento se movía suavemente. La cinta roja se alzaba como si recordara algo. Me senté en la mecedora. La misma en la que solía sostenerlo. La misma que él nunca miró al regresar cuando se fue a la universidad. Me mecí lentamente. Sin enojo. Sin orgullo. Solo quietud. Él pensó que admitir la verdad me haría regresar. Pero la verdad sin humildad es solo una estrategia. Y yo ya no era una estrategia. La semana siguiente, una SUV negra se detuvo frente a mi portón. Ventanas polarizadas. Placas de ciudad. No abrí la puerta. Pero observé a través de la cortina de encaje. Él estaba allí. No con un traje. Con jeans. Una sudadera con capucha. Sosteniendo una caja. Era el cuaderno viejo. El que pensé que estaba perdido. Los bocetos. Las cuentas en servilletas. Todo. Lo había encontrado. O tal vez. Lo había guardado. Lo colocó en el felpudo. Dio un paso atrás. Y se quedó. 5 minutos. 10. 15. Esperando una puerta que no abriría. Porque la paz no es una invitación. Es un límite. Y algunos puentes no se queman. Se disuelven. Lentamente. En silencio. Hasta que ambos lados olvidan cómo encontrarse en el medio. Finalmente, se dio la vuelta. Volvió al auto. Se fue. Recogí la caja. La llevé a la mesa de la cocina. La abrí. Y allí, entre las páginas.
Escondido como un marcador. Estaba el dibujo. La casa roja con crayón. Nosotros tres. Aún descolorido. Aún pequeño. Pero diferente esta vez. Él había trazado los bordes con tinta. Intentó preservarlo. Intentó darle peso. Pero algunas cosas no pueden restaurarse. Coloqué el dibujo de nuevo en la caja. La cerré. La llevé al cobertizo detrás del jardín. No lo tiré. Pero tampoco lo guardé cerca. Solo archivado. Porque el perdón no siempre viene con una llave. A veces es solo la puerta permaneciendo cerrada. Una semana después, Marcia volvió a llamar. ¿Vino?, preguntó. Dije que sí. Pero que no lo dejé entrar. Guardó silencio. Luego dijo algo en lo que aún pienso. A veces la única forma en que aprenden es cuando ven que la puerta que pensaban que siempre estaría abierta, permanece cerrada. Colgué. Salí. Vertí semillas para aves en el comedero. El sol tocó el carillón de viento justo en el ángulo correcto. Proyectó un destello contra la ventana. Como una vela. Como un suspiro. Esa noche, me serví una copa de vino. Escuché el viento. Reproduje los mensajes de voz por última vez. Luego. Los borré. Todos. Uno por uno. Cada eliminación, una nota de cierre. Sin enojo. Sin odio. Solo decisión. Porque el poder no siempre es ruidoso. A veces es el silencio el que dice. No. Y lo dice en serio. Lo curioso del silencio es que, eventualmente, deja de sentirse vacío. Empieza a sentirse lleno. Cálido. Anclado. No reconstruí mi vida. La volví a habitar. Pieza por pieza. Taza por taza. Empecé a despertarme antes del amanecer, solo para ver cómo la luz se arrastraba por el suelo. Planté la banda junto a la cerca trasera. Captaba el viento lo suficiente como para llenar la casa de calma. No de triunfo. No de venganza. Solo, calma. Algunas mañanas, me sentaba en esa mecedora con mi café y escuchaba a los pájaros como si fueran viejos amigos. Ya no había prisa. Ya no había horarios. Ya no había necesidad de demostrar que había construido algo. Porque lo había hecho. Simplemente ya no vivía en oficinas ni en cuentas bancarias. Vivía en mis huesos. Una tarde de principios de primavera, visité la casa de verano. La que regalé. Ya no era mía, pero me invitaron a ver en qué se había convertido. Un círculo de mujeres estaba sentado en el porche. De todas las edades. Todas en silencio, en una forma que se sentía merecida. Una de ellas se levantó y me entregó una taza de té. Dijo, nos diste más que una casa. Nos diste una frase que no sabíamos que teníamos derecho a terminar. No respondí. Solo asentí. Luego caminé hacia la parte trasera. El jardín que una vez soñé plantar había florecido. Tomates. Flores silvestres. Incluso un solo girasol, alcanzando al sol. Toqué su tallo. Se inclinó suavemente. Esa noche, me senté junto al río con un pequeño objeto en el bolsillo. La llave. La primera. La de la primera puerta. La que John y yo giramos juntos. La que Jordan pidió copiar cuando tenía 8 años. Nunca la devolvió. Pero yo tenía otra. La sostuve en mi mano por un buen rato. No era pesada. Solo, ya no era necesaria. Y entonces, sin ceremonia. La solté. La dejé caer en la corriente. La vi desaparecer bajo la superficie como si nunca hubiera estado allí. Sin salpicadura. Sin onda. Solo, desapareció. Ese fue el momento en que supe. No estaba cerrando un capítulo. Estaba liberando todo el libro. Porque la paz no es algo que esperas que alguien te dé. Es lo que reclamas cuando te han quitado todo lo demás. Unos días después, cambié mi apellido. No por despecho. Por regreso. Era el apellido de mi madre. El que ella llevó con dolor y coraje. Lo había enterrado demasiado tiempo bajo las ambiciones de otro. Ahora lo llevaba como armadura. Encargué nuevos cheques.
Un nuevo letrero para mi buzón. Nuevas tarjetas de presentación con solo una línea. Diseño por Sea Morgan. Simple. Sin disculpas. Mío. Jordan nunca volvió a escribir. Y yo nunca pregunté por qué. Algunos finales merecen silencio. No para castigar. Para preservar. Porque si abría esa puerta otra vez, estaría dejando espacio para la misma erosión. Y finalmente había aprendido. No toda el agua merece un lugar en tus raíces. Una tarde, Marcia me envió una foto. Había estado limpiando un archivador y encontró una imagen de nuestro equipo original. 12 de nosotros. Todos jóvenes. Esperanzados. Ahí estaba yo. Cabello recogido, ojos enfocados, mangas arremangadas. Jordan a mi lado, pequeño y sonriente. Cuando aún creíamos que el amor y la lealtad eran lo mismo. Guardé la foto. La enmarqué. No para recordar lo que perdí. Para honrar lo que construí. Y para recordarme a mí misma. Nunca fui la sombra en el marco. Fui la luz. La colgué en mi oficina. Justo encima del escritorio con el logo circular. 3 anillos. Aún enteros. Incluso si uno eligió alejarse. La gente me pregunta a menudo. ¿Cómo te recuperaste de perder a tu familia, tu empresa, tu nombre? Y les digo. No me recuperé. Recordé. Recordé que yo era el origen. No el accesorio. Yo era la llave. No la cerradura. Y la llave que nunca di. Se convirtió en la que me liberó. Así que ahora, cuando camino por mi casa. Cuando me siento en un silencio que vibra con paz. Ya no necesito validación. Solo respiro. Me muevo. Creo. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Pero el silencio, resulta. Es donde las voces más fuertes se elevan. ¿Y yo? Me elevé. No en rabia. No en fuego. En quietud. En flor. En un jardín que creció sin permiso.